Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos a la clase de violencias de género en contexto de la relación de pareja en adolescentes. Mi nombre es Daniela González Aristegui, soy trabajadora social y académica del CEMERA, y ya nos vimos en dos clases anteriores, ¿cierto?, sobre el tema de perspectiva de género y sexualidad adolescente. De alguna manera, en esta clase vamos a continuar y profundizar algunos de los temas que ya comenzamos a revisar en conjunto. ¿Qué vamos a ver en específico en esta clase? Por una parte, las violencias de género y los tipos de violencia. Vamos a hablar sobre las prácticas controladoras en relaciones adolescentes y cuál es el impacto en la salud sexual y reproductiva. Vamos a hablar sobre consentimiento sexual y vamos a visibilizar lo que son las estrategias de abordaje de las violencias de género para que así ustedes, como futuros profesionales de la salud, ¿cierto?, puedan implementarlas a futuro cuando en cualquiera de los espacios en los cuales se desenvuelvan les corresponda trabajar con adolescentes. Partamos por mencionar por qué decimos violencias de género, qué diferencias tiene este tipo de violencias con otras, ¿sí? En ese sentido, recordar, ¿cierto?, que en las clases anteriores mencionamos que la perspectiva de género lo que hace es visibilizar, ¿cierto?, que las sociedades en su conjunto culturalmente han construido determinadas maneras de relacionarse que determinan los límites de lo que está considerado dentro de la norma y fuera de ella. ¿Sí? Así las sociedades van determinando, por así decirlo, las conductas que corresponden y no corresponden en una cultura. Cuando estas conductas, ¿cierto?, se transgreden, es decir, se pasan, digamos, este límite que las sociedades han establecido como aquello que, entre comillas, se considera normal, hay una reacción, ¿cierto? Y esta reacción muchas veces va acompañada por acciones de violencia. Es decir, esta violencia de género no es cualquier violencia, es una violencia que es ejercida en contra de aquellos cuerpos e identidades que transgreden estos mandatos de género. Y en su mayoría sabemos que esas personas que son víctimas de esta expresión de violencia son mayormente mujeres, como también identidades disidentes, ¿sí? Y estas expresiones de violencia de género pueden darse en distintos niveles. Hablamos de violencia simbólica, psicológica, sexual, física, política sexual, entre otras. En esta clase, aprovechando que estamos hablando sobre relaciones en adolescentes, vamos a tratar sobre todo aquellas violencias que tienden a ser mayormente invisibilizadas. Las sociedades incorporan la violencia de género como parte de la cultura, es decir, comienzan a hablar de ella como normalizando, como parte de las conductas que en las distintas relaciones se van desenvolviendo, ¿sí? Eso quiere decir que finalmente dejan de ser violencias y forman parte de comportamientos esperables en una relación de pareja, lo que es muy complejo por las consecuencias que ello puede tener, ¿sí? En esta pirámide vamos observando distintos niveles de violencia que las sociedades incorporan, ¿cierto?, sustentadas en el sistema patriarcal, como revisamos en la clase anterior, y iniciamos en esta pirámide, por así decirlo, dado que es además considerado un predictor, digamos, de violencias de género, como incluso llegando a la violencia física y sexual, el sexismo, el acoso callejero, la culpabilización a la víctima. En este último caso, una presencia importante o responsabilidad importante en este punto tienen los medios de comunicación. Al momento de tratar situaciones de violencia de género, centrándose en las conductas que podrían explicar la expresión de la violencia por parte de la víctima y no quedándose en analizar el por qué este tipo de violencia no puede volver a ser ejercida, ¿sí? De ahí también que exista tan profunda sensación de injusticia en la sociedad chilena por el tratamiento que se le da a este tipo de violencia y las graves consecuencias que tiene. Y en eso tenemos muchísimos casos, lamentablemente este año 2020 y el año 2021, ¿cierto?, probablemente nos traiga un nivel de violencia similar. Lamentablemente, pero sabemos que es así. Entonces, lo importante es que la violencia de género pueda ser identificada en los primeros niveles, que no lleguemos a los niveles que están en la punta, digamos, en la cúlmine de la pirámide, sino que identifiquemos que aquellas violencias que comienzan a surgir, que comienzan a aparecer, ¿sí?, para evitar que siga escalando. Otras prácticas de violencia como la extorsión, el grooming, el acoso sexual, que tienden a degradar a la víctima, ¿sí?, a invalidar la construcción de su identidad, su expresión, sus opiniones, sus reflexiones, son algunas expresiones que tienen que ver específicamente con lo que es la degradación. Como también la eliminación de la autonomía, la coacción sexual y el telting, que en el fondo lo que hace es mencionar la extracción no consentida del preservativo, ¿sí?, que es un nombre que se le ha dado en los últimos años, pero en el fondo eso es, o sea, que una pareja, digamos, extraiga el preservativo sin darle el conocimiento de aquello a su pareja sexual. Eso es igualmente violencia por las consecuencias que sabemos puede tener, ¿cierto? Una infección de transmisión sexual o eventualmente un embarazo no planificado, ¿sí?
Cuando llegamos, ¿cierto?, a la culmina de la pirámide nos encontramos con los puntos que mayor connotación social tienen, ¿cierto?, que mayor visibilización tienen, como por ejemplo el femicidio y la violación, ¿cierto?, la violencia sexual. La explotación sexual comercial infantil también es una expresión de violencia de género, en tanto existe un adulto, ¿cierto?, que se beneficia del cuerpo de un adolescente o de una niña, ¿cierto?, por su beneficio propio, en desmedro, digamos, de ella, al considerarse, por supuesto, una vulneración de derechos. En este sentido, no podemos hablar de comercio sexual ni prostitución, sino que hablamos de una vulneración de derechos, en tanto hay un adolescente que está siendo explotada sexualmente por un adulto, ¿sí? Para eso existen también programas, sobre todo de la red Sename, que atienden este tipo de casos, ¿ya? Y que constantemente además se van visibilizando productos de las redes sociales, que sabemos que además en el periodo de pandemia, sobre todo, antes también, pero sobre todo en el periodo de pandemia, son el centro, digamos, donde los adolescentes, las adolescentes se reúnen, ¿sí? Y es un territorio que puede ser muy importante por la importante cantidad de información que está disponible, por el acceso que se tiene, ¿cierto? Pero también constituye un riesgo en el sentido que se pueden ver, digamos, envueltas en este tipo de dinámicas, ¿cierto? Como decíamos, el grooming, o en este caso la explotación sexual, que llega a ser, digamos, una situación mucho más compleja, que incluso puede llegar, digamos, a algún tipo de riesgo vital. Situaciones como, por ejemplo, el acoso sexual. Sabemos que en Chile, ¿cierto?, muchos años atrás comenzaron, digamos, los debates en torno a este tema, y en el inicio, si se recuerdan, este tema tendría a ser visibilizado como una anécdota propiamente tal, como parte de la cultura chilena, ¿sí?, como considerada como parte de algo que nos caracterizaba como pueblo, ¿cierto? Así se trataba como de plantear. Finalmente, a propósito también de la lucha que han llevado algunas organizaciones, principalmente el Observatorio contra el Acoso Chile, que ya en ese momento, en el año 2015, visibilizaba justamente que la sociedad tenía una reacción negativa frente a las mujeres que intentaban denunciar estas situaciones de acoso callejero y las consecuencias que podían tener, ¿cierto? En este sentido, mencionar que en el año 2019 finalmente se legisla en torno al tema, y de alguna manera se le da una connotación legalmente penalizada, ¿cierto?, al acoso sexual callejero como un acto de significación sexual que pudiese ser mediante palabras, mediante gestos, mediante la persecución en calle o exhibicionismo, o también el registro fotográfico o de imágenes de video sin el consentimiento de la víctima en este caso. Todas esas situaciones desde el año 2019 están penalizadas en Chile, pero con un nivel, digamos, de penalidad bastante bajo, hay que decirlo. Pero por lo menos, luego, digamos, de la lucha de las organizaciones feministas y organizaciones como el Observatorio, finalmente se logra visibilizar que hablábamos de una situación de violencia. No estamos hablando de un capricho, de un grupo de mujeres que quieren, digamos, afectar la cultura del país, sino que en el fondo había que hacer la denuncia respecto a lo que se siente realmente de ser víctima de este tipo de violencia en el espacio público. Ahora volvamos un poco a hablar de las adolescencias en específico. Este modelo de amor romántico que sabemos, ¿cierto? Este modelo de mandatos de género de la sociedad en la cual vivimos, tiende, digamos, a entregar ciertos mensajes que son muy nocivos, que tienen una consecuencia en general muy complicada para las relaciones de pareja que se establecen, como por ejemplo el instalar, digamos, los celos, ¿cierto?, como parte de la dinámica relacional, como parte de una expresión del amor, si se quiere, y por tanto, digamos, la posibilidad de controlar al otro o que me controle se naturaliza, ¿cierto? Es como extraño que en una pareja no existen celos en este modelo, ¿sí? Si no existen celos no hay amor, ese es un poco el análisis. Y las consecuencias que va teniendo son bastante complejas y la podemos ver en la imagen. Por ejemplo, el decir, me controlan, pero a cambio obtengo amor y apoyo. O sea, de alguna manera, si no me gusta este control, lo dejo pasar porque a cambio obtengo algo positivo, ¿sí? Otro aspecto que se ve mucho, sobre todo en el diseño de los proyectos de vida de las adolescencias, es que las relaciones de pareja se transforman en el proyecto de vida en sí mismo. Otra cosa que pasa es que se ponga el bienestar del otro por sobre el propio bienestar, ¿sí? Y eso tiene graves consecuencias en lo que es la construcción de la identidad, la autoestima, la autoimagen, las acciones de autocuidado, por ejemplo. La toma de decisiones, el hecho que ahora cada actividad o cada cosa que yo comienzo a realizar cuando estoy en una relación de pareja debo consultarla. Versus cuando yo no estaba en esta relación de pareja, las decisiones las tomaba yo por mí misma. A lo mejor tenía que consultarle a algún familiar, pedir permiso, como se dice, ¿cierto?, al estar en un entorno familiar y tener menos de 18 años, por lo que significa legalmente en Chile, pero en una relación de pareja tiende a ser como una consulta previa, ¿cierto? Quiero salir, debo consultarle a mi pareja a ver si le parece, ¿sí?
Y por otra parte, que esto ya va mucho más profundo, el necesitar a otra persona para estar bien. O sea, si no estoy con alguien, no me siento completa. Y ahí está un poco esta imagen de la media naranja, ¿cierto? Que son como estas caricaturas que se construyen en torno al, comillas, amor. O sea, si no está el otro, si no está la otra persona, no me siento completa, no me siento completa. Y por eso lo que dice la literatura, los últimos estudios a nivel nacional e internacional, que es muy importante como profesionales que estamos cerca de las adolescencias en general, es ponerle ojo, estar atentos y atentas a las primeras relaciones de pareja que los adolescentes establecen, ¿cierto? Y al estar atentos a ello, lo que podemos hacer es justamente visibilizar aquellas acciones que están, como decíamos, en la base de la pirámide, ¿sí? Aquellas acciones que comienzan a normalizarse. Y aquí, como mencionan algunas de las autoras, es, comillas, en las primeras relaciones cuando las normas de género se refuerzan, ¿sí? Y ahí es donde, por eso la frase al finalizar esta diapo, la importancia del adulto o del profesional que acompaña. O sea, si dejamos pasar situaciones de normalización que lo que nos hacen es transmitirnos ciertas acciones de violencia de género, lo que hacemos es validarlas, y por ende validamos su reproducción. Y no solo la reproducción de esa acción en particular, sino que este ciclo, digamos, que se va construyendo en las relaciones de pareja. Porque si el adulto que me acompaña o el profesional que está cerca mío valida esta acción, bueno, yo como adolescente la replico, ¿cierto? Porque no me parece que esté mal, ¿cierto? Y esto finalmente escala a acciones mucho más graves, a otros niveles de violencia. Vamos a eso, vamos a algunos ejemplos de situaciones de violencia que en este caso tienden, como decía al principio de la clase, a pasar de alguna manera más desapercibidos, ¿cierto? Que son las prácticas controladoras, que son expresiones de violencia simbólica, ¿cierto? Comparto con ustedes algunas citas de mi tesis de magíster que me tocó desarrollar con adolescentes que vivían en pareja, que tenían una relación de convivencia en pareja, ¿ya? Y extraigo algunas citas porque justamente son, dentro de los discursos de los adolescentes, prácticas de control que muchas veces, desde su propia visión, no eran observadas como prácticas controladoras como propiamente tal son, ¿sí? Comillas, no es celoso, a lo más me revisa una vez al mes el teléfono. Otra cita. Yo soy muy celosa, él es hombre, entonces entre amistad a veces puede haber más que eso. Entonces por eso prefiero que no tenga amigas. Cierre de cita. Otra cita. No tenemos muchos problemas de celos, solamente que le molesta que es un short corto y que la gente me mire, cosas así. ¿Qué es lo que podemos ver en estas citas finalmente? Que tanto de un lado y del otro, independientemente de la relación de pareja en la cual estemos hablando, sino que ambas partes, ¿cierto?, validan la expresión de violencia, en este caso la expresión de prácticas controladoras, como parte de la dinámica de la relación. O sea, es válido que mi pareja me revise una vez al mes el teléfono, es válido que mi pareja controle la forma en que me visto, es válido que mi pareja decida que yo no debo tener amigas, ¿sí? Porque se transforma en un, comillas, riesgo, ¿cierto?, para la continuidad de la relación. Vamos con otras citas. En este caso, en la pirámide, nos encontramos con otros ejemplos relacionados con degradación y eliminación de la autonomía, que sabemos que eso se traduce, y es un ejemplo en este caso de violencia psicológica. Otra cita, no quiso que me pusiera el Implanón, porque tira mucha hormona, y él no sabe si voy a engordar o no. Prefirió que yo me quedara con otro anticonceptivo. Otra cita, dice que lo va a controlar, si tampoco me porto mal como para que desconfíe tanto. Es que él, más que nada, se siente muy inseguro. ¿Qué podemos encontrar en esta cita? Que si bien, y aclararlo, la tesis que yo realicé estaba centrada en relaciones de pareja heterosexuales, había que, claro, para comparar, digamos, desarrollar un estudio paralelo con otros tipos de relaciones de pareja, ¿cierto?, con otras identidades involucradas o con otras orientaciones sexuales involucradas, es importante rescatar, más allá de eso, que hay una decisión de un otro frente a una decisión que debiese ser completamente autónoma, como por ejemplo la decisión de un método anticonceptivo. Es distinto que yo pueda consultarle a mi pareja respecto a las dudas que yo pueda tener y que me ayude de alguna manera a aclarar la decisión que yo voy a tomar, ¿cierto? Pero mi pareja no puede obstaculizar la decisión de iniciar un método anticonceptivo, en este caso además de larga duración, con los beneficios que sabemos que tiene, digamos, para la población adolescente, porque es un anticonceptivo, digamos, de primera línea, en ese sentido, de la primera opción que en general se les entrega a las y los adolescentes. En este caso, que él tome esa decisión a propósito de otro tipo de razones, ¿cierto? En este caso, como un miedo a que engorde. Estamos hablando además de un modelo estético de belleza que justamente responde a ciertos mandatos de género que ya revisamos en la clase anterior. Y en el otro ejemplo, ¿cierto?, un adolescente que valida, digamos, el enojo, la molestia de su pareja,
porque eventualmente ella no se habría portado tan mal, ¿cierto? Eso quiere decir que habrían ciertas conductas que no estarían, digamos, aprobadas por su pareja, y que una respuesta, entre comillas, obvia o esperable sería el enojo, la molestia. Y que además ese enojo y molestia es justificada porque ella lo entiende como expresión de su inseguridad. Y ese tipo de conductas es una clásica, digamos, expresión de víctimas de violencia psicológica, justamente justificar la violencia del victimario, ¿cierto? En este caso. ¿Sí? Bueno, hay que mencionar que en este caso se ahonda lo suficiente como para saber que el adolescente no estaba en riesgo, ¿cierto? Estamos en un nivel distinto de violencia. De todas maneras, es importante señalar que estos niveles de violencia, aunque sean considerados como parte, como decíamos, de la base de la pirámide, puede llegar a escalar muchísimo más. O sea, esta discusión perfectamente pudiese terminar en una situación de violencia mucho más grave. Hemos visto casos de femicidio que se inician de esa forma. Por eso es tan importante que estemos atentos y atentas a eso. ¿Ya? Esta es un poco la lógica también de esta flor que va perdiendo los pétalos, ¿cierto? O sea, a medida que va avanzando la violencia, ¿cierto? Llegamos a niveles que nunca fueron esperados desde el inicio, pero que pueden igualmente ocurrir. Por lo mismo, y para eso, vamos a ver este video que tiene que ver con el tema del consentimiento sexual, ¿cierto? Para que mencionemos más adelante cuál es la relación con el tema de la violencia de género. Si todavía estás confundido con lo que es el consentimiento, imagina que en vez de sexo estás ofreciendo una taza de té. Tú dices, hey, ¿te gustaría tomar una taza de té? Y te dicen, ya, qué rico, me encantaría una taza de té, gracias. Entonces tú sabes que quieren tomar una taza de té. Y si tú dices, hey, ¿te gustaría una taza de té? Y te dicen, ¿sabes que no estoy muy segura? Entonces tú le puedes hacer la taza de té o no. Pero ten en cuenta que probablemente no se la van a tomar. Y si no se la toman, y esta es la parte más importante, no le obligues a tomar la taza de té. No porque la hiciste, tienes el derecho de hacer que se la tomen. Y si dicen, no gracias, entonces no hagas la taza de té en lo absoluto. Simplemente no le hagas té. No obligues a tomar té. No te enojes porque no quieren té. Simplemente no quieren té, ¿ok? Te podrían decir, ya, qué rico. Y cuando el té llega, ya no tienen ganas de tomar té. Seguramente puede ser molesto ya que te has tomado el tiempo de hacer un té, pero no puedes obligar a nadie a tomarse el té. Querían té y ahora no quieren té. Hay personas que cambian de opinión, desde que uno calienta el agua, saca la bolsa y la sirve. Y está bien que las personas cambien de opinión, y aún así no tienes el derecho de obligarlos a que se lo tomen. Si está inconsciente, no le hagas té. Punto. Las personas inconscientes no quieren té y tampoco pueden responder a la pregunta, oye, ¿quieres una taza de té? Porque están inconscientes. Ok, probablemente estaban conscientes cuando le preguntaste si querían té y te dijeron que sí, pero en el tiempo que herviste el agua, sacaste la bolsa y serviste el té, ahora está inconsciente. Deberías dejar el té a un lado, preocuparte que la persona está a salvo y esta es nuevamente la parte importante. No le hagas tomarse el té. Dijo sí antes, pero las personas inconscientes no quieren tomar té. Si alguien te dice si a una taza de té lo empieza a tomar y se desmaya antes de poder terminarlo, no sigas metiéndoselo por la garganta. Deja el té a un lado, preocúpate que esa persona esté bien, porque las personas inconscientes no quieren tomar té. Créeme en esto. Si alguien te dijo que sí a una taza de té el sábado, eso no quiere decir que quiere tomar té todos los días. No quiere que vayas a su casa para hacerles té, obligarles a tomárselo y que les diga, oye, pero si quisiste té la semana pasada. O despertarse y que te estén metiendo el té por la garganta y le digas, pero si tú quisiste tomar té anoche. Si eres capaz de entender lo completamente ridículo que es obligar a alguien a tomar té cuando no quieren tomar té, y eres capaz de entender cuando la persona no quiere té, entonces no debiera ser tan difícil entenderlo cuando se trata de sexo, ¿no? Ya sea té o sexo, el consentimiento lo es todo. Veamos entonces una definición sobre el tema de consentimiento sexual. El consentimiento es una manifestación individual de aceptación respecto de una práctica sexual. Al igual que el acoso sexual callejero, la discusión sobre el consentimiento sexual en este país ha sido bastante tenso, si se quiere, el debate. Se ha puesto mucho en cuestionamiento la real importancia del consentimiento sexual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque finalmente se tiende a cuestionar muchas veces, digamos, qué tan claro o qué tan poco claro es, digamos, el consentimiento del otro, ¿cierto? De la persona con la cual se está, ¿cierto? Y cómo entender que efectivamente la persona quiere consentir, ¿sí? Y eso es muchas veces lo que cuestionan quienes son considerados como victimarios o victimarias de la situación, ¿cierto? De quienes agreden, quienes obligan, quienes no respetan el consentimiento. ¿Por qué? Porque al parecer no habrían tenido claridad de que la persona no estaba consintiendo, ¿sí?
Entonces veamos un poco algunas características del consentimiento sexual. En este caso, el consentimiento sexual se debe considerar en cada relación sexual, ¿sí? Debe ser afirmativo, es decir, claramente expresivo de aprobación, ¿sí? Reversible, es decir, yo puedo arrepentirme luego de haber dicho que sí. Implica poner atención en la otra persona, ¿sí? Eso quiere decir que hay que estar atento y atenta al lenguaje no verbal, ¿sí? Debe ser específico, es decir, acotado a cada momento. Procesual, es decir, en proceso, se va construyendo en cada momento durante la situación íntima que compartan dos personas, ¿sí? Que tiene que ver también con el carácter de reversible. Y voluntario, ¿cierto? Cada una de las situaciones en las que estamos involucrados en intimidad, cualquiera esta sea, no solamente sexual, tiene que ver con la manifestación de voluntad. Debe ser entusiasta, es decir, debemos decir, y esta es como la última revisión en términos del tema del consentimiento sexual, no solamente el no, sino que un sí entusiasta, un claro sí, que eso es un poco lo que se solicita, con mucha mayor claridad. ¿Y cómo se explica que el consentimiento sexual se transgreda? Bueno, tiene que ver con que es una expresión de violencia sexual y que está arraigada justamente en muchos de los mandatos, ¿cierto?, de género que hemos mencionado y que hemos revisado en clases, ¿cierto? Para eso traigo con ustedes un concepto de Carol Feynman que refiere al contrato sexual, es decir, que juega con el concepto de contrato social de Rousseau en este caso, mencionando que las personas firmamos implícitamente un contrato en el que cedemos parte de los derechos a decidir sobre nuestros cuerpos en lo que a sexualidad se refiere. Es decir, las personas, en su mayoría, mujeres y disidencias, hablemos del concepto inicial de violencias de género, no tienden, digamos, a ser respetadas sus voluntades y se asume que al estar en una relación de pareja, las personas deben entregarle a la otra persona, ¿cierto?, el poder de acceder a sus cuerpos sin mediatizar mucho el consentimiento. Esto tiene que ver con que a veces no se comprende el hecho que en una relación de pareja puede existir violencia sexual. Estando en pareja yo también debo consentir cada una de las prácticas que comparto con mi pareja. Y así debiese ser concebido, pero parece ser que en el debate no ha sido respetado de la misma forma. Muchos de los conceptos del consentimiento se están entendiendo mucho más allá de, como decía, ¿cierto?, el no, ¿cierto? No es solo aprender a decir que no, sino que es aprender lo que algunas autoras mencionan como la ética sexual. Es decir, esto no es algo tan lineal, por así decirlo, como una suma autónoma entre lo que es aprendo sobre métodos anticonceptivos, aprendo sobre aborto, aprendo sobre educación sexual, aprendo a decir que no y mágicamente soy autónoma. Así no funciona. No es tan así, dice esta autora, ¿cierto? Sino que lo que se refiere es que no solamente hay que aprender a decir que no, sino que a expresar con voluntad el sí. Y eso tiene relación con una concepción de la sexualidad en la cual nos asumimos como sujetos que podemos vivir una situación placentera al vivir nuestras sexualidades. Es decir, al decir sí, lo que estamos haciendo es decir voluntariamente que deseamos vivir una situación placentera. Al hablar solo de promover el aprender a decir que no, en el fondo es plantearnos, sobre todo a las mujeres y disidencias, que automáticamente la sexualidad va a ser rechazada, ¿cierto? Que va a ser negada, que nos parece algo negativo, algo riesgoso. ¿Y cómo definimos esto? Lo definimos como la capacidad de participar en una comunicación sexual clara, pragmáticamente compleja y bien arraigada, incluyendo usos del habla que van mucho más allá de consentir y rechazar las solicitudes del sexo. Esta autora, Rebecca Kupla, lo que hace es profundizar mucho más en el concepto de lo que es la ética sexual. Es decir, no es solo aprender a decir que no, sino que también ser capaces de visibilizar el sí. Y en el caso de las adolescencias, muy importante también para empezar nuevas cogniciones, nuevas formas de entender las sexualidades más allá del riesgo, es decir, desde un punto de vista mucho más positivo. ¿Cómo podemos abordar entonces la violencia de género? Por una parte, mencionar la importancia de visibilizar la violencia y no contribuir a normalizarla. ¿Y cómo podemos hacer eso en el caso de los adolescentes? Es muy importante que identifiquen cuáles son las expresiones de violencia. Reconocer nuevas formas de amar basadas en el respeto mutuo, es decir, ir mucho más allá de esta caricatura de los celos, de la media naranja, del amor romántico, ¿cierto? Sino que reconocer otras formas que trasciendan este imaginario que está sustentado, como decíamos, en un sistema patriarcal. Identificar y tomar conciencia de las relaciones que nos hacen bien, reflexionar con los adolescentes sobre ese tema. Identificar también las experiencias que les hicieron daño y a partir de esas experiencias identificar cuáles son los límites, es decir, que aprendan, que construyan sus propios límites como una principal estrategia de abordaje.
Y que al respecto se hagan preguntas, ¿cierto? Que como profesionales de la salud generemos espacios de cuestionamiento y guiemos estas reflexiones, ¿sí? Y ahí, bueno, en esta presentación comparto con ustedes algunas de las preguntas que pudieran orientar estas reflexiones, ¿ya? Cuestionando las prácticas cotidianas, poniendo en el centro la importancia del amor propio y estableciendo límites. Es decir, que ellos, ellas sean capaces de tomar sus propias decisiones, no solamente respecto a lo que quieren hacer, sino que también respecto a lo que esperan que los otros, que las otras personas que los rodean, hagan en relación a ellos y ellas. En definitiva, estas estrategias de abordaje lo que pretenden es promover herramientas para la autonomía, es decir, no solo educar en sexualidad, sino que educar para la autonomía, educar para la toma de decisiones. Y ahí comparto con ustedes un concepto de una autora, Marcela Lagarde, que nos habla de la conciencia de ciudadanía. Es decir, que las personas, para ejercer sus derechos, debemos primero ser conscientes de que somos sujetos de derechos. En el fondo, que tenemos la posibilidad de decidir y que estas decisiones deben ser respetadas por otras personas, ¿sí? Y por otra parte también compartir otro concepto que nos trae la misma autora que les planteé inicialmente, que comparte las reflexiones sobre ética sexual, que nos menciona lo que son las palabras seguras. En las adolescencias, cuando trabajamos con adolescencias, lo importante es lo que es trabajar estas palabras seguras como una herramienta para mejorar la autonomía. ¿Por qué? Porque no solamente instalar el no y el sí como la única forma de comunicar un deseo de querer hacer algo o no querer hacerlo, sino que también plantear un concepto que simbolice ese no o ese sí cuando estamos en una relación de pareja. Eso tiene que ver con trabajar la comunicación, como decíamos en la definición anterior, la comunicación mucho más allá de lo verbal, pero no, ojo ahí, reemplazando el resto del habla, lo que dice la autora, ¿cierto? No es que le vamos a poner otros nombres a nuestros cuerpos o a nuestras decisiones, sino que a veces los adolescentes o las adolescentes se van a sentir más cómodos teniendo otros códigos con sus parejas que les pueden permitir abiertamente ser mucho más autónomos. Porque puede ser que a veces les complique verbalizar el no o verbalizar el sí. Bueno, que hayan otras palabras que lo reemplacen solo en esos momentos acotados para justamente trabajar lo que es el consentimiento sexual. En definitiva, en relación al tema de las estrategias de abordaje, en cuanto al impacto que tienen en la salud sexual y reproductiva, algunas ideas fuerza para ir cerrando esta clase. Primero que nada decir que educar en sexualidad debe implicar también educar para la autonomía, es decir, para la capacidad de expresar deseos, intereses, decisiones en las relaciones de pareja. La prevención de la violencia de género debe considerar la deconstrucción de los mandatos de género y estereotipos que facilitan su ocurrencia para evitar la repetición intergeneracional. Es decir, que constantemente estemos cuestionándonos con los adolescentes, con las adolescentes respecto a no solo aquello que buscamos se respete en relación a nosotros mismos, sino que también ser capaces de respetar a las otras personas, de darnos cuenta cuáles son las prácticas que nosotros estamos ejerciendo y que eventualmente pueden ser de cierta violencia para otras personas. Y desde la perspectiva de género, la Consejería en Salud Sexual y Reproductiva dirigida a adolescentes debe considerar como parte de sus herramientas y objetivos el fortalecimiento de la autonomía como una herramienta liberadora, es decir, que la autonomía sea un hilo conductor principal para abordar estas temáticas en las adolescentes. Y esto lo han visto muy bien al ver el tema de derechos sexuales y reproductivos en este CFG. Y comparto con ustedes un texto, el extracto de un texto, de un estudio que se desarrolló, se publicó el año 2019, Amores Tempranos, Violencia en los Pololeos en Adolescentes y Jóvenes en Chile, desarrollado por la Fundación Instituto de la Mujer, cuyo fragmento considero puede complementar bastante bien los contenidos que abordamos en esta clase. Muchas gracias.